En 2010, un adolescente chino compró Bitcoin por $10. Luego construyó el primer intercambio de margen de criptomonedas. La increíble historia de cómo perdió 99,000 Bitcoin por un valor de $6,000 millones en la actualidad. Este es el programador chino Chao Tong. Tenía 16 años cuando compró Bitcoin. Le fascinaba la idea de que ahora se pudiera enviar dinero a todo el mundo. Se lo contó a todos sus amigos porque era genial. Comprar Bitcoin en 2011 fue difícil. Requería tiempo e intermediarios. La mayor bolsa, Mt. Gox, estaba constantemente fuera de línea. Incluso había sufrido una caída repentina poco después de la compra de Chao, lo que provocó que el precio de Bitcoin cayera a 0,01 centavo de dólar. Chao, un programador autodidacta, creó Bitcoinica en 4 días. No era simplemente otro intercambio de Bitcoin. Permitía el comercio de margen, por lo que los comerciantes y mineros podían especular sobre el precio futuro. Los usuarios podían apostar hasta 50 Bitcoins al instante. En cuestión de días, el volumen de Bitcoinica se disparó. Bitcoinica negoció hasta $40 millones al mes, el segundo lugar después de Mt. Gox. En cuanto a Chao, ganó $10,000 o alrededor de 2,000 Bitcoins, solo en las primeras 2 semanas. Bitcoinica encontró cierta resistencia. Algunos se preocupaban por la edad de Chao, otros por su experiencia. Les preocupaban las medidas que estaba tomando la bolsa para proteger sus cada vez más valiosos Bitcoins. Bitcoinica siguió comercializando cientos de miles de Bitcoins cada mes, pero cuando a finales de 2011 los inversores se pusieron en contacto con él, Chao vendió rápidamente la empresa. Todavía estaba en la escuela y estaba demasiado ocupado con los exámenes. Aquí lo vemos en aquel momento con sus otros compañeros de clase adolescentes. Wendon Group, los nuevos propietarios, tenían dudas sobre el trabajo de Chao, por lo que buscaron la ayuda de desarrolladores veteranos de Bitcoin que pudieran brindarle a la plataforma de intercambio la auditoría que merecía. Entre ellos se encontraba Amir Taaki, un hacktivista declarado que amaba Wikileaks y las armas impresas en 3D. Wendon Group quería demostrarles a Chao y Amir que iba en serio y realizó una gran inversión. Incluso pagó $1 millón por el dominio más buscado de la industria, bitcoin.com. Antes de que se secara la tinta, Bitcoinica fue hackeada. En marzo de 2012, perdió 43,000 Bitcoins. La pérdida desató una tormenta de fuego que fue inmortalizada en la portada de la segunda edición de la revista Bitcoin Magazine. Las cosas fueron de mal en peor. Más tarde, en marzo, los servidores de Bitcoinica fueron atacados 2 veces más. Los ladrones robaron 48,000 Bitcoins. Esto fue antes de que existieran los monederos físicos o las multifirmas. Todo lo que el hacker tenía que hacer era restablecer algunas contraseñas. ¿Quién fue el culpable? ¿Chao? ¿Wendon Group? ¿Amir? A los usuarios no les importó, solo querían sus Bitcoins. Algunos, como Roger Ver, perdieron más de 24,000 Bitcoins. Hoy en día, lo que sucedió exactamente sigue siendo un misterio. Esto es lo que dijo Chao sobre la situación. ¿Qué aprendió? Los usuarios y las empresas de Bitcoin deben tomar en serio su seguridad personal. En marzo de 2012, nuestra infraestructura en el sitio web de alojamiento Linode fue hackeada y varias plataformas de Bitcoin fueron hackeadas al mismo tiempo. Se perdieron decenas de miles de Bitcoins. Eso fue bastante interesante, porque probablemente se trata de un trabajo interno de Linode, pero obviamente no puedo decirlo porque no tengo ninguna prueba. El inversor estadounidense que compró Bitcoinica decidió rápidamente que cubriría toda la pérdida de Bitcoinica y mantendría abiertas las plataformas, y reanudamos las operaciones después de unos días. La reacción fue bastante buena en los foros debido a la decisión tomada por el inversor de cubrir toda la pérdida, y muchos miembros del foro, especialmente yo, que aprendiéramos la lección. Durante el periodo de transición de la nueva administración, hubo un segundo hackeo debido a nuestra infraestructura de Rackspace. Uno de los servidores de correo electrónico controlados por uno de los miembros de la consultoría de Bitcoin se vio comprometido y el hacker básicamente utilizó la función de contraseña olvidada en el panel de control de la nube de Rackspace para restablecer la contraseña de nuestra cuenta más importante que aloja el servidor de billetera de Bitcoin. El hacker obtuvo acceso al servidor y se envió todos los Bitcoin a sí mismo y eliminó todas nuestras bases de datos y copias de seguridad. El segundo ataque fue el más devastador porque provocó que toda la plataforma Bitcoinica se desconectara y dejamos de operar después de eso. Hubo mucha especulación en ese momento porque la gente piensa que estoy conectado al ataque.
Y ya sabes, eso es definitivamente lo más terrible en mí. Sí, no era verdad. Traté de explicarme en el foro, pero perdí su confianza porque la gente está perdiendo su dinero y no pueden recuperarlo. Después de eso, decidí dejar el espacio de Bitcoin temporalmente porque perdí casi toda mi reputación en todo el desastre. No pensé que la gente volvería a confiar en mí. La reputación de Zhao quedó destrozada. Su nombre se convirtió en uno de los primeros memes virales de Bitcoin. Entre los OG, la frase Zhao Tonged todavía se usa para describir a los inversores que han sido robados y engañados. So you put in leverage. The price is gonna drop, you swear that's what it's and if it drops big money you be getting, but the price skyrockets up and the money you never get it. Now you got El último acto de Zhao fue tomar 1000 Bitcoin e invertirlos en una rara moneda Casacius de oro macizo. De hecho, posee uno de solo 3 de estos raros objetos de colección, que hoy están valorados en más de $60 millones. Luego, abandonó la industria. Los ataques a las casas de cambio continúan hasta el día de hoy. Por eso, se recomienda a los inversores serios de Bitcoin que utilicen monederos físicos o sistemas de custodia multifirma. Este tipo de configuraciones reducen el riesgo de ataques a las casas de cambio. Aquí tenemos a Nick Neumann explicando cómo funciona. Custodia colaborativa. He escuchado eso en el pasado. Podemos debatir si ese término es totalmente preciso, pero ¿por qué? ¿Cómo es lo que dice? ¿En qué se diferencia de usar solo una billetera de hardware? Sí, creo que la custodia colaborativa es una forma de describirlo. Eso tiene algo que ver. A veces hablaremos de seguridad compartida, pero lo más importante en lo que hay que pensar es en la custodia, en un espectro para las criptomonedas y para Bitcoin y Ether específicamente. Y entonces, en un extremo, tienes un custodio que es muy parecido al sistema financiero tradicional. Simplemente estás confiando totalmente en otra persona para que guarde tus claves, guarde las claves para ti y guarde tu Bitcoin con esas claves. Y luego en el otro extremo del espectro, tienes la autocustodia completa, tal vez en una sola billetera de hardware o en una aplicación móvil o algo así. Y ahí es donde tienes las claves y tienes la responsabilidad total. Si pierdes una clave, pierdes todos tus fondos. Y eso era lo que existía antes de que apareciera Casa e hiciera multifirma, como se llama. Pero comenzamos a hablar de ello como billeteras o bóvedas multiclave. Y eso es usar múltiples claves, a veces en poder de diferentes partes, para proteger un fondo común. Entonces, con Casa como el ejemplo más simple, tienes una clave en tu teléfono, una clave en una billetera de hardware y luego una clave que en realidad está en poder de Casa. Y entonces necesitas 2 de esas 3 claves para gastar fondos. Y si pierdes tu billetera de hardware, por ejemplo, en el modelo del viejo mundo, estás en problemas, a menos que tengas tu frase semilla y puedas recrearla y todo eso. Con Casa, todavía tienes la clave en tu teléfono. Todavía tienes la clave en poder de Casa, con la que siempre puedes contar. Y realmente podemos ayudarte a recuperar tu billetera y recuperar tus fondos. Se estima que más de 1 millón de bitcoins, o $65,000 millones, se han perdido en ataques a casas de cambio. Por cantidad total de bitcoins perdidos, Bitcoinica es la tercera mayor empresa de la historia.
Hoy, Bitcoinica sigue siendo un recordatorio de 6.000 millones de dólares. Tómese en serio su custodia. Utilice seguridad multisig. No se deje engañar por Showtime. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente video.